Gloria al nombre del Señor. En esta hora damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que nos siguen en Tiempo de Aprender. Bienvenidos, Tiempo de Aprender, Escuela Teológica para Todos. Qué bendición en esta noche poder darle curso a este hermoso programa, La Unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay más. Deuteronomios 4:39. Son una bendición tener en esta hora ya 10 capítulos, el día de hoy 11. Gloria al nombre del Señor. Qué bendición poder disfrutar de la presencia de Dios y también poder hacer el trabajo que Dios nos ha enviado. Así que a todos los hermanos y amigos pastores que se conectan y que nos apoyan y que comparten esta hermosa enseñanza, y también queremos decirles que este trabajo lo hacemos con todo nuestro corazón para que el evangelio, para que su doctrina se siga extendiendo y también nos capacitemos cada uno de nosotros para poder hacer un trabajo como el Señor lo ha dejado explícito en su palabra para que siga adelante la iglesia del Señor con su nombre. Así que, estimados amigos y hermanos, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos dirija en este capítulo 11, este hermoso capítulo. Bienvenido, mi hermano Julio César, a Tiempo de Aprender. Qué bueno tenerle en esta noche. Y así damos curso, vamos a orar para que el Señor dirija. Todo lo que hacéis de hecho de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesús vamos a realizar este capítulo 11 con la ayuda de nuestro Dios. Señor Jesús, maravilloso Dios, eterno y santo. Señor, gracias, Señor, por ser el único Dios, grande, maravilloso. Gracias por darnos la oportunidad para estar en tu presencia, Señor. También te damos gracias por estas redes sociales que nos permite, Señor Jesucristo, trabajar, Señor, de esta forma en este tiempo donde la tecnología ha avanzado, pero también, Señor, tú nos has dado la destreza, la habilidad para seguir trabajando como es, Señor, extender su doctrina de su nombre, Señor, la unicidad, Señor. Gracias por estos 10 capítulos transmitidos y por el día de hoy, el capítulo 11, Señor. Respáldanos, diríjanos, Señor, de una manera especial. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, el capítulo anterior teníamos las distinciones bíblicas entre el Padre, Hijo, entre el Padre y el Hijo. Entonces es importante seguir la secuencia. Ya ustedes prácticamente distinguen porque ya son 10 capítulos. No vamos a repetir en esta noche, vamos a entrar en materia porque es un capítulo que hoy es muy importante. Es el capítulo que realmente estamos esperando, porque Dios nos ha llamado para eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo, según la Biblia, es importante poder entender este hermoso capítulo. Hermano Julio César, bienvenido, qué bueno tenerlo en esta noche nuevamente, y es una bendición ya ir culminando esta hermosa enseñanza en la unicidad en 12 capítulos que son de mucha bendición para la iglesia del Señor, para los amigos y para todos los estudiantes. Bienvenido. Gracias, hermano Richard. Gracias por su saludo, y qué bueno estar esta noche otra vez juntos para continuar con esta enseñanza sistemática de la unicidad de Dios en 12 capítulos, que fue una idea del pastor Richard, y me invitó para estar con él en su programa Tiempo de Aprender. Y gracias a Dios hemos podido dar ya 10 capítulos que invitamos a los hermanos a que los miren, a que los repasen, porque lo importante de esto es que usted pueda hacer todo el curso de la unicidad de Dios completo, que lo haga un video detrás de otro. Y hoy estamos muy felices de estar ya en el capítulo número 11. Ya solamente con este nos está faltando 2 capítulos, pero con la ayuda de Dios hoy ya hacemos el penúltimo, sí.
y ya nos acercamos al último capítulo para concluir esta maravillosa enseñanza que ha sido de grande bendición y que nos da mucho gozo de que en muchos lugares nos estén informando que han visto estos videos y que han traído bendición para las vidas de las personas que lo han visto. Gracias al nombre del Señor Jesús. Eso es lo que vamos, que quede un material de calidad para que ustedes lo puedan aprovechar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el hermano Richard me dice cuándo empezamos, cómo. Siga, hermano Julio, siga. Amén, amén. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar acerca del tema del Espíritu Santo según la Biblia. Ese es el tema que vamos a hablar en esta hora. Qué importante que la iglesia pueda conocer lo que significa el Espíritu Santo de acuerdo con la enseñanza de la Sagrada Escritura, porque mucha gente ha recibido una contaminación de una enseñanza torcida respecto al Espíritu Santo, no conforme a la Escritura, sino conforme a doctrinas e invenciones de hombres. Pero en esta hora nosotros vamos a estar hablando acerca de lo que enseña la Biblia respecto al Espíritu Santo de Dios. Muy bien, entonces entremos en materia. Ahí estamos viendo bien la pantalla, hermano Richard. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, entramos entonces en materia. Cuando estamos hablando acerca del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que tener presente es que la Escritura habla de un solo Espíritu de Dios, de uno solo. La Biblia no dice que hay dos Espíritus de Dios. La Biblia tampoco dice que hay tres Espíritus de Dios, porque solamente hay un Espíritu de Dios. No hay más, sino uno solo. ¿Dónde encontramos eso de que hay un solo Espíritu de Dios? Pues en la Biblia. En la Biblia nos dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo número 4, versículos del 3 al 4, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ¿y cuántos espíritus? Dice, un espíritu. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. También dice en 1 Corintios capítulo número 12, versículos del 11 al 13, dice: pero todas estas cosas, o sea, los dones que tiene la iglesia, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire cómo la palabra de Dios dice una y otra vez que por un solo espíritu. Es decir, nosotros, ¿cómo pudimos llegar al cuerpo de Cristo que es la iglesia? Dicen que por un solo espíritu llegamos al cuerpo de Cristo que es la iglesia. No por dos espíritus, no por tres espíritus, sino por un solo espíritu, porque la palabra de Dios habla de un solo Espíritu de Dios. Ahora, recordemos que cuando la Biblia llama a Dios el Espíritu Santo, lo hace por lo menos 5 razones. Bueno, ahí el número 4 se repitió 2 veces, pero realmente son 5 razones. Primero, porque en su naturaleza Dios es espíritu. Y segundo, y porque también en su estado moral Él es santo. O sea, ¿por qué a Dios lo llamamos el Espíritu Santo? Porque Dios es espíritu y porque Dios es santo. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es espíritu? Lo dice en Juan 4:24 y en 1 Corintios 2 del 10 al 11. Mire que la Biblia dice que Dios es espíritu, no dice que Dios es espíritus. No dice que Dios es 3 espíritus, sino que dice que Dios es espíritu. Hablando de ¿cuántos? De un solo espíritu, como hemos visto, ¿sí? Y en su estado moral, Él es santo. Mire que la Biblia no dice que Él es santos o que ellos son los santos, no, sino que dice que Él es santo. Incluso dice en Apocalipsis 15:4, dice, pues solo tú eres santo, solo tú, para mostrar que el santo es uno solo. Por lo tanto, Dios se llama el Espíritu Santo, haciendo énfasis en que Dios es espíritu y que Dios es santo.
Vean ustedes esto tan fácil, ¿sí ven? ¿Por qué al único Dios se le llama el Espíritu Santo? Pues porque Dios es Espíritu y porque Dios es Santo. A Dios también se le llama el Espíritu Santo porque Dios es invisible, ¿cierto? Y la palabra que en griego se usa para espíritu es neuma, que también traduce viento. O sea, así como el viento es invisible, pero lo sentimos, lo percibimos, de la misma manera Dios es invisible, pero se deja sentir en medio del pueblo que le adora. Juan 3:8 habla de que Dios es invisible, de que Dios es como el viento, y primera de Timoteo 1:17 dice que Dios es invisible. También a Dios se le llama el Espíritu Santo porque Dios es omnipresente. Salmo 139, del 7 al 10 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No se puede huir del Espíritu de Dios porque Dios, por ser el espíritu, Dios es omnipresente. Dios es el único espíritu omnipresente. También una cosa bien importante, a Dios se le llama espíritu en razón a que Él llena a los hombres. Entonces, Dios viene, mora en nosotros y nos convierte en sus templos. Y la última razón por la cual a Dios se le llama espíritu es porque Dios está en actividad, como lo dice Génesis capítulo número 1, versículos del 1 al 3. Esto que estoy diciendo acá ya lo habíamos mencionado en el capítulo número 1 de este curso de unicidad de Dios, donde estuvimos hablando acerca de la definición de la unicidad, pero tenemos que repetirlo nuevamente para podernos introducir en el tema que vamos a hablar en esta hora, que es el Espíritu Santo según la Biblia. Entonces, recapitulemos, a Dios se le llama Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y Él es Santo, porque Él es invisible, porque Él es por causa de que Él es omnipresente. Él puede ser omnipresente porque Él es el Espíritu ilimitado que lo llena todo. No tiene un cuerpo que lo limite, sino que Él es el Espíritu ilimitado que lo llena todo, porque Dios llena a los hombres y porque Dios está en actividad. Muy bien, la Biblia dice, hablando acerca del Espíritu de Dios, fíjense ustedes que compara al Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. El espíritu del hombre no es alguien diferente al hombre que posee ese espíritu. Nosotros los seres humanos tenemos una parte espiritual y una parte material. Nuestro espíritu es nuestra parte inmaterial, nuestro cuerpo es nuestra parte material. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un espíritu. Ahora, la Biblia también entonces dice que así como nosotros tenemos un espíritu, Dios también tiene un espíritu. Porque el espíritu es lo que Dios es. Y entonces fíjense lo que dice 1 Corintios 2 del 10 al 11. Dice, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces fíjense ustedes, si el espíritu del hombre que está en el hombre no es nadie diferente a ese hombre, sino el hombre mismo, el ser interior de ese hombre, que sabe todas las cosas de ese hombre, de la misma manera, el espíritu de Dios no es nadie diferente a Dios, sino la esencia misma de Dios que conoce todo lo que hay en Dios. Hay gente que llega a estos versículos de la Biblia y nos dice que porque ahí en esa porción se habla de que el espíritu conoce lo profundo de Dios, que es una persona conociendo lo que hay en otra persona. Y uno dice, ¿de dónde sacan esas cosas? ¿De qué imaginación salió? ¿De qué cabeza sale eso? ¿Sí? Solamente de una cabeza que tiene unas ideas totalmente politeístas y antibíblicas. Gente que no tiene un conocimiento de la palabra del Señor, porque ahí mismo, en esa misma porción, está diciendo que el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre. Entonces, si vamos a aplicar esa misma lógica, entonces diríamos que el espíritu del hombre es otra persona diferente a mí, que me conoce a mí, y eso no tiene sentido alguno. El espíritu de Dios conoce las cosas de Dios porque el espíritu de Dios es la misma esencia de Dios, ¿sí? Es el ser interior de Dios, de la misma manera que el espíritu del hombre es el ser interior del hombre. Entonces, aquí estamos mostrando que el espíritu del hombre es la naturaleza de Dios, ¿sí? Sí, tan fácil como la escritura lo muestra, es que uno tiene que leer la Biblia y creerla. Sí, la Biblia lo muestra fácil. El espíritu de Dios es la naturaleza misma de Dios porque Dios es espíritu. Así como también el espíritu del hombre es la naturaleza inmaterial del hombre porque el hombre también es espíritu.
también somos espíritu. Así como también tenemos materia, nosotros también somos espíritu. Muy bien, sigamos adelante. Cuando nosotros vemos el mundo trinitario ha inventado que el Espíritu de Dios es alguien diferente a Dios. Que el Espíritu de Dios es alguien diferente a Dios. Ya hemos visto que no puede ser. Porque entonces si así fuera, entonces bajo esa misma lógica tendríamos que concluir que el espíritu del hombre también es alguien diferente al hombre que posee ese espíritu. Y eso no puede ser. Fíjense, por ejemplo, lo que nos dice esta escritora trinitaria en su famosa obra llamada ¿Cuál camino? Esta escritora Louisa Jeter de Walker, en su obra llamada ¿Cuál camino? Edición ampliada y revisada, página 40, ella nos dice lo siguiente acerca del Espíritu de Dios. Fíjense ustedes esta idea tan antibíblica, tan salida de la enseñanza de la palabra de Dios. Nos dice ella así. Vea, dice, la Biblia declara que hay un solo Dios, pero lo presenta como más de una persona. Pues la Biblia sí declara que hay un solo Dios. El asunto es dónde dice que es más de una persona. Eso ya es una invención de ella, ¿cierto? Y ella nos comienza a decir que, a ver, ¿cómo es que descubrimos que lo presenta como más de una persona? Dice, vemos esta pluralidad en acción unida desde el primer capítulo de la Biblia. Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, a esta señora le parece que ahí hay dos personas, que porque dice que Dios creó los cielos y la tierra en el versículo 1, y porque en el versículo 2 de Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ella ya se inventó que hay dos personas, pero ¿será porque el texto bíblico dice eso o porque es la imaginación de ella? Obviamente porque es la imaginación de ella. Para nosotros es muy fácil entender esta palabra de que si Dios estaba creando los cielos y la tierra, pues el Espíritu de Dios tenía que estar ahí porque Dios es Espíritu. ¿Sí? Así de sencillo. No hay que estar pensando que el Espíritu de Dios es otro diferente. Es como si dijeran, Julio César Clavijo está haciendo tal cosa y el Espíritu de Julio César tal cosa. Entonces, ¿Julio César es uno y el Espíritu de Julio César es otro? No, es el mismo individuo, ¿cierto? Solamente que se está hablando del ser interior del hombre. De la misma manera se está hablando de Dios, y obviamente si Dios está creando y Dios es espíritu, pues el Espíritu de Dios se tenía que mover sobre las aguas. Así es, así de simple. Entonces, cualquiera que cree que en Génesis capítulo número 1 hay dos individuos que porque se habla de Dios y de su espíritu es una persona que definitivamente no ha entendido lo que la palabra de Dios enseña acerca del Espíritu Santo. Pero aquí estamos estudiando el Espíritu Santo según la Biblia. Ese es el tema que estamos estudiando en esta hora. Muy bien, sigamos adelante entonces. Miren que hay otro argumento que se han inventado especialmente los trinitarios, aunque también hay binitarios que siguen esto, ¿sí? Y nos dicen que en Isaías 48:16 hay una prueba de que hay una pluralidad en Dios. Pues leamos a ver cuál es la supuesta prueba, a ver si es verdad que ellos están hablando con razón bíblica, o más bien ellos están inventando ideas y las están tratando de traer a la Biblia para reinterpretar la escritura. El texto dice así, Isaías 48:16, dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ustedes dicen, ¿se dan cuenta? Están hablando de Jehová el Señor y de su Espíritu, del Espíritu de Jehová. Tienen que ser dos, porque de otra manera no se hablaría de Jehová y del Espíritu de Jehová. Y uno dice, ¿pero por qué tienen que ser dos? Si es que Jehová es Espíritu, ¿por qué tienen que haber dos? Decir me envió Jehová el Señor y su Espíritu es estar diciendo que lo envió el Señor, el cual es Espíritu. No es nada más lo que está diciendo la palabra del Señor. Algunos inclusive están diciendo que dos personas divinas enviaron a una persona divina. Eso es lo que ellos están diciendo. Que cuando en este versículo se lee eso, que eso es lo que hay que entender. El texto no dice eso. El texto dice que dos personas divinas mandaron a otra persona divina. ¿Ustedes lo leen ahí? No. O sea que ellos están violando el principio bíblico que dice que no pienses más de lo que está escrito,
porque si no se van a volver vanos, lo que dice 1 Corintios 4:6. Y también lo que dice Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Precisamente los que dicen que aquí hay dos personas enviando a otra, dos personas divinas enviando a otra, simplemente están actuando como mentirosos. Están añadiendo a la palabra de Dios y por eso son hallados mentirosos. ¿Qué es lo que dice Isaías 48:16? ¿Quién es el que está hablando en Isaías 48:16? El que está hablando ahí es el profeta Isaías. El profeta Isaías es el que está hablando y está diciendo, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Para qué? Para publicar lo que la gente necesitaba conocer acerca de Dios, acerca de esa profecía que él estaba dando de la destrucción de Babilonia. Algunos estudiosos también se han dado cuenta que estas palabras se pueden referir a Ciro, ¿sí? Que fue el que finalmente le dio el rey de los medos y los persas que llevó a la destrucción de Babilonia. Y en términos proféticos podríamos decir que se está hablando acerca del Hijo, y el Hijo puede decir, me envió Jehová el Señor y su Espíritu, pero entiendan bien que el Hijo, según la Biblia, es Dios mismo manifestado en carne, no otro sujeto, no otro individuo. El hecho es que al hablar de Jehová el Señor y su Espíritu no se está hablando de dos sujetos. ¿De dónde sacan esa imaginación tan grande para meterle ideas contrarias a la Escritura? Simplemente Jehová es un espíritu y por eso se habla de Jehová el Señor y su Espíritu. Fíjense ustedes, en esto vamos a poner una comparación. Resulta que la Biblia dice que había un hombre rico, un rico insensato. Jesucristo contó una parábola de un rico insensato que tenía muchos bienes y acumuló muchos bienes, y entonces el hombre se sintió que ya no le, mejor dicho, que él ya estaba, como dicen por ahí algunos, yo ya estoy por encima del bien y del mal. ¿Han escuchado esa frase? Yo estoy por encima del bien y del mal. No, el único que está por encima del bien y del mal es Dios. Pero este hombre ya creyó que él ya tenía todo listo, que ya estaba, mejor dicho, con todo listo, y entonces dijo, no, pues tengo muchos bienes, ¿cierto? Tengo muchos bienes, me voy a dedicar a descansar. Y entonces dice que aumentó los graneros, que aumentó las riquezas, y dijo, entonces, y el hombre dijo, y diré a mi alma. O sea, este hombre le estaba hablando ¿a quién? Al alma de él. ¿Sí? Ahora, ¿será que un hombre y su alma son dos individuos? No, un hombre y su alma sigue siendo un solo individuo, solo que ahora él quiere hablar con su ser interior. Y entonces dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y entonces llegan personas a la escritura y se dan cuenta que un hombre puede estarse refiriendo a su alma, y saben que el alma de ese hombre no lo hace dos sujetos. Pero cuando encuentran, me envió Jehová el Señor y su Espíritu, si están diciendo que hay dos personas divinas. ¿Por qué lo hacen? Simplemente porque odian el principal mandamiento y porque se quieren inventar cosas que la Escritura no dice. Y lo peor de todo, dicen que aman a Dios, pero realmente lo aborrecen, porque están cambiando al Dios de la Escritura y no tienen ningún temor de inventarle acompañantes divinos al único Dios, al único Espíritu Santo. Y entonces dicen que el Espíritu de Dios es alguien diferente a Dios. Entonces, si eso fuera, entonces el espíritu de un hombre sería diferente al hombre, e inclusive entonces el alma de un hombre sería diferente al hombre y haría otra persona humana. Eso no tiene sentido. Por eso la gente tiene que volverse a la enseñanza bíblica del Espíritu Santo, no a lo que aprendieron de las tradiciones de los hombres. Cualquiera que nos diga que el Espíritu de Dios es alguien diferente a ese Dios o que es un acompañante de Dios, simplemente no conoce la Escritura. Y puede hablar muy lindo y puede decir cosas muy hermosas, pero si no predica la verdad, entonces esa persona no cree verdaderamente en el Dios de la Escritura y debe arrepentirse por enseñar herejías, por inventarse acompañantes divinos de Dios. Es el tiempo que la gente que se llama cristiana se vuelva a Dios arrepentida de estar inventando que Dios tiene acompañantes divinos, que tiene 2 o 3 acompañantes. Bueno, en fin, lo que se quieran inventar. La Escritura habla de un solo Dios sin acompañantes divinos, y ese único Dios es Espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que el único Dios es llamado el Padre.
No hay ningún Dios diferente al Padre, lo dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, lo dijo el Señor Jesús. Si usted no le cree a Jesús, entonces ¿a quién le va a creer? Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre. ¿Sí? Y el apóstol Pablo lo repitió, dice, pues aunque haya muchos, dice en 1 Corintios 8:6, dice, pues aunque haya muchos que se llamen dioses o que se llamen señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, créale a lo que dijo el Señor Jesucristo y créale a lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, el único Dios que es el Padre es también el Espíritu Santo. Juan 4, del 23 al 24, dice que el Señor Jesucristo hablaba con la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice, Señor, ¿cómo es posible que ustedes digan que se tiene que adorar solamente en Jerusalén cuando nuestros padres adoraron en este pozo donde nos encontramos ahorita? Y Jesucristo le dijo, mujer, créeme que la hora viene y ya empezó. ¿Sí ven? Viene una hora hacia el futuro y ya empezó. Por eso dice, la hora viene y ahora es. O sea, ya empezó. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿De quién está hablando Jesús? Del Padre. Pero ahora dice, Dios es espíritu. ¿Pero de cuál Dios estaba hablando? Del Padre. Dice, Dios es espíritu, o sea, el Padre es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, el que está buscando adoradores es el Padre, que es el único Dios. Y a ese único Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Ahora, ¿cuántos espíritus hay? ¿De cuántos hablamos al principio? ¿Cuántos espíritus nos dice la Biblia que hay? ¿Cuántos espíritus con E mayúscula? ¿Cuántos espíritus divinos? Pues uno solo. Y el Padre es ese espíritu. Fíjense en ustedes. El único espíritu es el Padre. Dios el Padre es el único Espíritu Santo. O sea que no hay distinción entre el Padre y el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que haya gente inventando que el Padre y el Espíritu Santo son dos diferentes cuando la Biblia es tan clara en mostrar que el Padre es el mismo Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces creámosle a la escritura. Cualquiera, mire, cualquiera que diga que el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre, esa persona está enseñando herejía y se tiene que arrepentir o si no va a condenación. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque la escritura nos está hablando de un solo Dios y Padre. Por esta razón, debido a que el único Dios es el Padre, el único Espíritu Santo es el Padre, por eso da lo mismo decir que los santificados son nacidos de Dios o que los santificados son nacidos del Espíritu. Porque fíjense ustedes, ¿por qué razón llamamos a Dios el Padre? Porque nosotros tenemos una relación filial con Él. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Y la Biblia dice que nacidos del Espíritu. Si nosotros nacimos del Espíritu, quiere decir que nosotros tenemos a Dios, al Espíritu de Dios, por Padre. ¿Quién es el Padre de nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Cierto? Dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dijo Jesús. El viento sopla de donde quiere y ustedes no saben ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si usted nació del Espíritu, entonces ¿quién es su padre? Pues el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu. Podemos decir que somos nacidos de Dios o podemos decir que somos nacidos del Espíritu, que es lo mismo, porque el Padre es el Espíritu. Y nosotros podemos decir que el Espíritu es nuestro Padre. ¿Sí? Según Juan, capítulo número 3, versículos del 6 al 8. ¿Quién es el Padre de nosotros? El Espíritu Santo. El Padre de nosotros es el Espíritu Santo. Miren también lo que dice Romanos, capítulo número 8, del 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son, ¿qué? Son hijos de Dios. ¿Sí? Porque nos está guiando ¿quién? El Padre nuestro, que es el Espíritu. Es muy claro lo que dice la Biblia. Es que no hay que inventarle, simplemente hay que leer la escritura.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque el Espíritu es el Padre, porque nacimos del Espíritu. Y fíjese lo que sigue diciendo, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Miren ustedes, ¿qué significa eso de espíritu de adopción? El espíritu que nos adopta, el espíritu que nos hace hijos. Si usted no era hijo de alguien y ese alguien lo adopta, entonces ¿usted es hijo de otro? No, usted es hijo del que lo adoptó. Y si el Espíritu nos adoptó, ¿de quién somos hijos? Pues del Espíritu. Si el Espíritu nos adoptó, somos hijos de Él, del Espíritu, el cual es el único Dios, que es el Padre. Por eso no hay ninguna dificultad en llamar al único Dios, llamarlo Padre o llamarlo Espíritu. Eso no hay ninguna dificultad. Pero qué lindo que aquí Romanos 8 del 14 al 16 nos está diciendo que el Espíritu nos ha adoptado, y entonces por habernos adoptado el Espíritu dice, por lo cual clamamos Abba Padre. ¿Sí? Porque nos adoptó el Espíritu, nosotros le podemos decir al Espíritu Abba Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu humano nuestro, de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Está hablando claramente esta porción que el Espíritu es nuestro Padre porque Él nos adoptó, y al tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, entonces ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren que está diciendo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios vuelve aquí a compararse con el espíritu del hombre. El Espíritu de Dios no es nadie diferente a Dios, así como el espíritu del hombre no es nadie diferente al hombre que tiene ese espíritu. O si no, aquí también tendríamos que concluir que el espíritu del hombre es alguien diferente al hombre. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Es mejor creer a lo que dice la palabra del Señor claramente. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, al saber que el único Dios se llama Espíritu o Padre de una manera indistinta, así como también se le llama el Eterno, como se le llama el Omnipresente, como se le llama el Omnipotente, como Dios recibe diferentes títulos y eso no lo hace 3, 4, 5, 6 o más personas divinas, entonces al entender que el único Dios se llama Espíritu o Padre de manera indistinta, entonces por esa razón da igual decir que el Padre fue el que engendró milagrosamente al Hijo Jesús en la matriz de María, o también da igual decir que el Espíritu Santo engendró al Hijo Jesús en la Virgen María. Porque fíjense ustedes, hay textos donde dice, por ejemplo, el Salmo 2:7, hablando proféticamente acerca del Hijo, dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién está hablando ahí? El Padre. Pero cuando el ángel Gabriel le dice a María quién va a ser el padre del niño, María le dice, oh, pero ¿cómo voy a quedar yo embarazada si yo no conozco varón? Yo soy una mujer virgen. ¿Cómo es que yo voy a quedar embarazada? Yo no conozco un hombre. Y entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, ¿quién es el padre de Jesús, del niño Jesús? ¿Quién fue el padre? Pues el Espíritu Santo. O sea, de la misma manera que nosotros tenemos al Espíritu Santo como nuestro Padre, porque nos ha adoptado, porque nos ha dado el Espíritu que nos adoptó, ¿cierto? De la misma manera, el niño Jesús también puede decirse que él tuvo al Espíritu Santo por su Padre, porque fue el que ocasionó que María quedara embarazada. Porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y entonces ella quedó embarazada milagrosamente, de una manera virginal, sin tener relaciones sexuales con nadie. Ella quedó embarazada de una manera milagrosa, porque el padre de ese niño fue el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y el Padre? Ninguna. Ninguna. Solamente que lo llamamos Padre por unas razones a Dios y también lo llamamos Espíritu por otras razones, pero aquí la Escritura nos muestra claramente que da lo mismo decir que el Padre o que Dios es el Padre del niño Jesús o que el Espíritu Santo es el Padre del niño Jesús. Aquí
en esta lámina, en esta diapositiva, vamos a analizar lo que dice Lucas 1:35. Fíjense lo que dice. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, nosotros sabemos que Dios es el Padre, pero el Padre es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios vino sobre María, ¿cierto? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren ustedes, lo que nació de María, el ser humano que nació, es lo que he llamado el Hijo. El ser humano que nació. Pero ese ser humano que nació es Dios mismo que vino en su condición de espíritu, hizo sombra sobre María para poder que naciera un ser humano que es nuestro pariente redentor. Para eso, entonces vea el capítulo 7 de este curso de unicidad de Dios se hizo nuestro pariente redentor. Fíjense en algo muy importante aquí, algo que se pasa por alto en muchas oportunidades. La Biblia enseña que la única persona divina que descendió sobre María fue el Espíritu Santo. Si es que María iba a tener a un Dios hijo, a un supuesto Dios hijo, ¿por qué el ángel Gabriel no le dijo a María, el Dios hijo descenderá sobre ti? El único que descendió sobre María fue el Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, el niño que nació es el mismo Espíritu Santo manifestado en carne, el único Dios manifestado en carne. Y eso se tiene que tener bien presente. Dios no dejó de existir como Dios cuando se manifestó en carne. Él siguió llenando los cielos como Dios el Padre, pero a la vez venía también a existir como un niño, como un hombre, como un varón, que era nuestro pariente redentor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso cuando José tenía temor de recibir a María por cuanto la vio embarazada, creyendo que había cometido un acto impuro, él quiso dejarla secretamente, pero un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es ¿de quién? Es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el padre del niño. ¿Sí? Porque el que engendra es el Padre. Y aquí se está diciendo que lo que en ella se ha engendrado es ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando dice ahí, es del, la palabra del viene del griego ek, que significa salir desde. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo de Dios he salido? ¿Yo del Padre he salido? Pues aquí se está diciendo que salió del Espíritu Santo. En Mateo 1:20. Jesús salió desde el Espíritu Santo. ¿Sí? El niño Jesús salió de Dios, que es el Espíritu Santo. Gálatas 4:4 también nos dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, salió de una mujer. Ahí aparece otra vez la palabra griega ek, salió de una mujer. O sea que el niño Jesús salió del Espíritu Santo y salió de una mujer. O sea que tiene a Dios por padre. Así como todos los niños salen de su padre y de su madre para que pueda haber un niño, en esta oportunidad para que existiera el niño Jesús ocurrió algo milagroso y es que Dios mismo se manifestó en carne, en una carne que él tomó, ¿cierto? Para que pudieran nacer a través de la Virgen María y ser nuestro pariente redentor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Isaías capítulo número 43, versículo 10. Dice la palabra del Señor acerca del siervo que Dios iba a mandar a liberar a la humanidad. Al siervo sufriente que él iba a mandar a liberar a la humanidad. Y Dios les dice así. Dicen, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, lo que Dios está diciendo es,
tengan presente que cuando aparezca el siervo que yo escogí, ustedes tienen que entender que ese siervo soy yo mismo. En una traducción más literal se puede decir que lo que quiso decir es para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy él. O sea, yo soy el siervo. Pero ¿cómo Dios se hizo el siervo? Pues manifestándose en carne. Él vino a servirnos, pero manifestado en carne. Aunque nosotros debíamos servirle, Él se hizo siervo de nosotros para poder darnos la salvación a través de esa manifestación en carne. Por eso dicen, cuando ustedes vean el siervo, sepan, ustedes son mis testigos, sepan, cuando vean al siervo, que ese siervo soy, yo soy Él, dice el Señor, ¿sí? Yo soy Él, y que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, cuando ustedes vean al siervo, no piensen que es otro Dios. No piensen que es la reproducción mía en otro Dios. No, Señor, es el mismo y único Dios, pero manifestado en carne, porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, soy yo mismo, pero en una condición de un siervo, de un hombre, de un pariente redentor, de un cordero que vino a salvarles. Hablando acerca del nuevo pacto, todo lo que se dice en el Antiguo Testamento está mostrando que el nuevo pacto sería un pacto del Espíritu Santo de Dios, que Dios llenaría y habitaría en los hombres. Eso se prometió. Esto nos está mostrando que el propósito de Dios era venir y morar en nosotros, hacer de nuestros cuerpos templo y morada de Él. Venir en su condición de espíritu a llenarnos a nosotros. Y en Ezequiel 36 del 25 al 26 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Una referencia al bautismo en agua en el nombre de Jesús. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fíjense lo que sigue diciendo, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios está diciendo que Él mismo quería venir a habitar en nosotros. Por eso, como Dios es espíritu y el Espíritu de Dios puede estar en nosotros, entonces nosotros somos templos de Él. Por eso se está hablando de que como Dios es espíritu, Él puede poner su espíritu dentro de nosotros, es decir, Él puede venir y morar en nosotros. Dios no está diciendo, y mandaré a una tercera persona divina y distinta a mí para que moren ustedes. ¿Eso está diciendo ese versículo? No, no está diciendo. Está diciendo es que Él mismo, que es espíritu, iba a venir a morar en nosotros, poniendo su espíritu en nosotros, porque Él es espíritu. Amén. El mismo profeta Ezequiel dice en la profecía del Valle de los Huesos Secos, dice que habían unos huesos secos en gran manera. Fíjense lo muertos que estaban. Estaban tan muertos que los huesos estaban secos en gran manera. Era un ejército de huesos que estaban secos en gran manera. Estaban muertos y recontramuertos, si se puede decir de alguna manera. ¿Sí? Y entonces le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, ¿estos huesos será que van a poder volver a vivir? Y entonces Ezequiel dice, Señor, yo no lo sé, tú eres el que lo sabes. Y entonces dice que la palabra de Dios dice, profetiza pues a esos huesos y dígales que vivan. Entonces dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Fíjense ustedes, la humanidad estaba muerta, la humanidad estaba perdida en el pecado, totalmente depravada, totalmente ridiculizada por el demonio, totalmente perdida y muerta, y muy muerta.
al punto como unos huesos secos. Y entonces dice que comenzó una restauración y entonces se formaron unos cuerpos que ya tenían tendones, pero no tenían vida porque no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. O sea que la palabra de Dios nos muestra que para el tiempo del nuevo pacto, Dios prometió traer su espíritu para infundir vida a gente que estaba muerta en delitos y pecados, para que cuando tuvieran el Espíritu Santo de Dios en ellos, tuvieran vida, para que cuando tuvieran al Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, tuvieran al Padre dentro de ellos y fueran hijos de Dios, para que el Espíritu Santo los hiciera volver a la vida, nacer de nuevo. Eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios en estas profecías. Fíjense también lo que dice el profeta Joel, capítulo número 2, versículos 28 al 29. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que Él quiso vivir dentro de nosotros, llenarnos, habitar dentro de nosotros, volvernos sus templos. Porque el nuevo pacto es un pacto del Espíritu Santo. No se puede concebir el nuevo pacto sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. No se puede permitir que haya gente diciendo que tú en el nuevo pacto no necesitas del Espíritu Santo. Lo necesitas porque el nuevo pacto es un pacto del Espíritu de Dios. Porque Dios ha prometido el Espíritu. Después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. O sea, Dios no iba a hacer exclusión de nadie. Dios iba a llenar a todos por igual con su Espíritu, sobre los siervos, sobre las siervas, es decir, sobre hombres, sobre mujeres, sobre jóvenes y sobre ancianos. Sobre todo Dios derramará de su Espíritu. ¿Y cómo Dios puede derramar de su Espíritu? Pues porque Él es Espíritu. Él es el Espíritu que lo llena todo, y ahora Él quiere también meterse dentro del hombre y la mujer que lo ame, para llenarlo y convertirlo en un templo de Él. Y mira lo que dice también el profeta Isaías. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo número 11, versículos del 1 al 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. O sea, un descendiente de Isaí, un descendiente de David. Isaí era el padre del rey David. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. O sea, un descendiente de Isaí. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. O sea, fíjense ustedes en esto. El propósito de Dios al establecer el nuevo pacto era habitar dentro de su iglesia, que es su templo, cada uno de nosotros. Pero tenía que empezar por alguien. Y por ese alguien que empezó fue por el Hijo, nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, el pariente redentor. Así como él era el primogénito de entre muchos hijos, nosotros los hijos que veníamos detrás de él y que lo imitamos en todo, entonces también teníamos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios como él lo fue. Obviamente tenemos que entender que Jesús es más que un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Jesús es el mismo Espíritu de Dios hecho carne. ¿Sí? Pero nosotros que somos imitadores del Hijo, que seguimos sus pisadas, por las cuales Él nos dio ejemplo, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios porque Él lo fue. Y entonces dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice también en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Dios no está diciendo, he puesto sobre él a una tercera persona divina. Ahí dice el texto eso.
No, dice he puesto sobre él mi espíritu. Mi propia presencia está en él. Para que ustedes sepan que él soy yo mismo en la condición de un hombre. Él traerá justicia a las naciones. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El hombre Cristo, Dios manifestado en carne, fue lleno del Espíritu Santo y por lo tanto fue guiado por el Espíritu Santo y ejerció su ministerio bajo el poder del Espíritu Santo, como consta en Mateo capítulo número 4, versículo 1, en Mateo 12, 28, en Marcos 1, 12, en Lucas 4, 1, en Lucas 4, del 14 al 15, en Lucas 10, 21, etcétera. Si Jesús necesitó del Espíritu Santo para realizar su ministerio, ¿será que nosotros no lo vamos a necesitar? Pues claro que lo necesitamos, porque si no, entonces no pudiéramos ejercer nada. Simplemente hablaríamos de nuestra cuenta. Pero Dios quiere llenar a su iglesia con su Espíritu Santo, porque el nuevo pacto es un pacto del Espíritu. Fíjense que el Jesús resucitado, en Juan 20, del 21 al 22, dice la escritura que él se metió en un lugar donde estaban las puertas y las ventanas cerradas y les dijo, la paz sea con ustedes. Y Jesús les dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les dio una orden. Les dio, ustedes deben recibir el Espíritu Santo. La iglesia no se debe conformar con menos de recibir el Espíritu Santo de Dios, porque está prometido para todos los que le aman. El Señor dijo, reciban el Espíritu Santo, porque ese es el plan de Dios para el nuevo pacto. Cuando Jesucristo estaba ascendiendo a los cielos en su cuerpo humano glorificado, porque el Hijo es un ser humano, ¿cierto? Dios mismo manifestado en carne como un ser humano, y con ese cuerpo humano glorificado, porque ya había muerto, ya había resucitado, ahora tenía un cuerpo glorioso, él ya iba a ascender y estaba en los momentos previos a su ascenso a los cielos. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya va a venir la restauración de Israel, Señor. Ya en este momento va a ocurrir la restauración de Israel. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no se preocupen de si el reino se va a restaurar ahora o no para Israel. Preocúpense de algo, le dice el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, preocúpense por recibir el Espíritu Santo. Es lo más importante en este momento. Preocúpense por recibir el Espíritu Santo para que me puedan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque para que ustedes sean mi iglesia tienen que tener mi espíritu dentro de ustedes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces vemos que llegó el Espíritu Santo, como lo narra Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículos del 3 al 4, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, Dios quiere que la gente sea llena del Espíritu Santo, tal como la Biblia lo muestra, con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas, para que quede testimonio de que Dios está llenando los corazones de los hombres. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y así se cumplió el inicio del nuevo pacto que Dios estableció con la humanidad. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 4, dice que Dios a nosotros nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense ustedes qué cosa tan maravillosa. Podemos ser participantes de la naturaleza divina porque el Espíritu de Dios ha prometido venir a meterse dentro de nosotros.
venir a morar dentro de nosotros, venir a hacernos templos de Él. Y por eso dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, porque la misma naturaleza de Dios, Dios que es espíritu, viene y se mete dentro de nosotros y nos vuelve templos de Él. Por eso somos participantes de la naturaleza divina, y cuando lo somos, dice que nosotros recibimos ahí unas preciosas y grandísimas promesas que Dios tenía para la humanidad dentro de su plan eterno. Dice 1 Juan 4:3, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos nosotros que somos de Dios? Porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿cierto? Por eso sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque tenemos de su Espíritu. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Si se dan cuenta, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces se cumple la salvación en nuestras vidas, conforme al propósito que Dios tenía para con la humanidad en el nuevo pacto. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 16, en el versículo 25, dijo, estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Qué significan alegorías? Es un lenguaje enigmático, un lenguaje difícil, un lenguaje que es algo oscuro, que no se dice de frente, sino que se dice como ocultando algo. Se dice una verdad, pero como de una manera oculta. No se dice de una manera muy clara o muy explícita. Y entonces el Señor dice que Él ha hablado en alegorías. ¿De qué nos habló en alegorías o de qué hablaba Él en alegorías? Dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. O sea, que aquí nos está diciendo el Señor Jesús que Él habló en alegorías acerca del Padre. O sea, que Él habló muchas veces en un lenguaje no muy claro, en un lenguaje no muy explícito, en un lenguaje no muy de frente, sino como algo oculto, como algo escondido, habló acerca del Padre. Por eso era que cuando Él hablaba del Padre, muchos le decían, pero muéstranos el Padre. Y Él les dijo, pero es que, ¿cómo que le muestre el Padre si es que hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo es que ustedes dicen que le muestre al Padre? Porque cuando Jesús hablaba del Padre, muchos creían que Él estaba hablando de otro. Pero luego Él aclaraba que no estaba hablando de otro, sino que estaba hablando de Él mismo, porque Él mismo era el Padre manifestado en carne. Entonces, por esa razón, Jesús habló en alegorías, en un lenguaje que muchas veces, como les digo, no es un lenguaje de frente, directo, muy claro, muy explícito, pero que a la vez también el mismo Señor iba aclarando el asunto a sus discípulos. Y en Juan capítulo número 14, versículos del 15 al 18, y tanto el texto de Juan 16, 25 como el texto de Juan 14 ocurrieron en la misma noche. Y esa noche, ¿cuál fue? La noche en la cual el Señor fue arrestado para ser llevado al día siguiente a la crucifixión. Y Jesucristo les dijo en esa noche, cuando Él les dijo que Él les había estado hablando por alegorías, Él les habló acerca de la venida del Espíritu Santo y les habló en estos términos. Escuchen, Él les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay gente que dice, ¿otro consolador? ¿Se dieron cuenta? Está hablando de otra persona divina y distinta. Pero yo les pregunto a ustedes, ahí dicen, y yo les daré otra persona divina y distinta. Ahí dice así. No, ahí no dice así. Ahí dice, y yo os daré otro consolador. Es lo que está diciendo. Otro consolador. Pero hay gente que le inventa a la Biblia lo que la Biblia no dice. Dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? Dice, es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Si se da cuenta que el Espíritu lo puede recibir, es la gente que cree en Dios. El mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis.
les dice él a ellos, ¿cómo así? Otro consolador y que ya lo conocemos. ¿Pero por qué lo conocemos? ¿Cómo así que ya lo conocemos? Dice, ustedes ya lo conocen porque, miren ustedes, porque mora con vosotros, ¿sí? Ya moraba con ellos, pero estaría en ellos, estaría en ellos, pero ya lo conocían. Y entonces, para que no quede duda de quién era al que ya conocían, que estaba con ellos y que estaría en ellos, les dice lo siguiente, les dice, no os dejaré huérfanos. O sea, ahí está identificándose como quién, como el Padre. No os dejaré huérfanos. Dice, vendré a vosotros. Cuando dice vendré a vosotros, está identificando como quién, como el Espíritu. ¿De quién estaba hablando? De la venida del Espíritu. Y ahora él dice que él no los va a dejar huérfanos, sino que vendrá a vosotros. Es decir, él ya no estará con ellos, sino que estará en ellos. Al Espíritu que iban a recibir ya lo conocían porque estaba con ellos, y el que estaba con ellos era Jesús. Pero ahora estaría en ellos, y para que no quede duda de quién es él dice, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Vendré. ¿Sí ven? Entonces hay gente, miren ustedes, que son capaces de citar esta porción de la Biblia hasta el versículo 16, donde dice el otro consolador, pero no siguen leyendo. Leen la Biblia recortada, leen lo que quieren leer, sacan la tijera y cortan la palabra de Dios y dicen, se dan cuenta, Jesús habló de otro consolador, de otra persona divina y distinta, pero no siguen leyendo, porque si siguieran leyendo se darían cuenta que ese que dijo que iba a enviar el otro consolador es el otro consolador, es el mismo Jesús, ya no en carne, sino en espíritu. Fíjense también en algo tan lindo ahí. Dice que cuando venga el Espíritu no vamos a estar huérfanos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el Espíritu es el Padre. El Espíritu, al recibir nosotros el Espíritu, nos volvemos hijos de Dios. Porque dice, no los dejaré huérfanos. Cuando venga el Espíritu, no vamos a estar huérfanos. Por eso los que tenemos el Espíritu Santo de Dios no estamos huérfanos. Tenemos a nuestro Padre en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Él ha venido a nosotros no en carne, sino en espíritu para llenarnos. Por eso Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el otro consolador, el Espíritu, porque cuando Cristo estaba en carne, a lo sumo podía estar con un grupo de 100, de 200, pero no más. Pero ahora que la iglesia está extendida por todo el mundo, Cristo en su condición de espíritu está con todos nosotros. Por eso es mejor que ahora Él esté con nosotros en la forma espiritual. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya como hijo para que venga el Espíritu. Es decir, yo mismo venga como espíritu. ¿Sí ven? Pero Él está hablando en un lenguaje enigmático, en un lenguaje alegórico. Pero Él dice, pero llegará el momento en que ya no les hablaré más por alegorías. ¿A quiénes? A los que creen. Porque a los que no creen siguen leyendo las alegorías que Jesús dijo y están pensando en 2 o en 3 personas divinas porque no entienden la palabra, porque no quieren comprenderla y Dios no se las va a revelar porque ellos están inventando que hay un Dios con acompañantes divinos y Dios aborrece semejante idea politeísta que es prestada desde la mitología. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Escritura dice que en Cristo, en el cuerpo glorificado de Cristo, ahora mismo, en este instante, ya mismo, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, ¿cierto? Porque Cristo Jesús nos dijo que en él habitaba el Padre, pero ahora también en su cuerpo glorificado, nos dice el apóstol Pablo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque Cristo Jesús resucitó con un cuerpo glorioso, como el postrer Adán. Resucitó como el varón de la diestra de Dios. Como el postrer Adán que volvió a tomar el dominio sobre el mundo. Que volvió a tomar el dominio sobre la creación que Adán perdió al principio. Por eso Jesucristo es el postrer Adán, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios mismo manifestado en carne. Colosenses 2:9 nos dice que en Cristo Jesús habita una tercera parte de Dios.
una tercera persona divina y distinta y que otras dos no habitan. No, dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. El Padre mismo habita en él. El Padre, que es el Espíritu Santo, habita en él. Porque Dios es espíritu y Dios habita en él. Pero más que habitar solamente es que él es Dios mismo manifestado en carne, ahora con un cuerpo glorificado. Porque nuestro Señor Jesucristo existe ahora mismo con un cuerpo humano glorificado, como el Hijo glorificado, y nosotros también vamos a ser como él. Vean esa enseñanza que se llama el misterio de Dios, para que puedan comprenderla también de estas mismas enseñanzas de la unicidad de Dios. Escuchen lo que dice 1 Corintios 15 del 45 al 47. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué fue hecho el postrer Adán? Dice, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Espíritu vivificante quiere decir espíritu que da vida. ¿Por qué? Porque el primer hombre es de la tierra, es terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Porque es Dios mismo que se hizo un hombre. Mientras tanto, el primer hombre es de la tierra, terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, y por lo tanto dice que él se hizo espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir esto? Mire, presten atención. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ¿sí? Ascendió a los cielos con su cuerpo glorificado. Entonces, en él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el templo en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Y cuando él quiere llenar a alguien de ese espíritu que habita en él, entonces él irradia desde su templo, que es su cuerpo, el espíritu para que la gente lo pueda recibir. Por eso dice que él, postrer Adán, se hizo el espíritu vivificante, porque ahora él tiene la capacidad de llenar a la gente con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que cuando Juan presentó a Jesús en Lucas 3:16, Juan el Bautista dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El hombre Cristo Jesús, miren ustedes, Juan estaba hablando del hombre Cristo Jesús, y dice que el hombre Cristo Jesús podía bautizar a la humanidad con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo se cumplió eso y cómo es posible? Pues porque Cristo Jesús es el templo donde mora la plenitud de la deidad. Cristo Jesús es el varón perfecto, el postrer Adán, que fue hecho el espíritu vivificante. Y cuando él quiere llenar a alguien con el Espíritu Santo, entonces del espíritu que está en él, irradia para que la persona pueda ser llena y reciba el Espíritu Santo. Porque en Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad de manera corporal, pero él irradia de ese espíritu que está en él para que nosotros también podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El hombre Cristo Jesús resucitado, que fue hecho el espíritu vivificante al resucitar victorioso. Fíjense también lo que dice Efesios 4:10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es maravilloso. ¿Quién es el único que puede llenar todo? El Espíritu de Dios. El único que puede llenar todo es el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu omnipresente. Y ahora se dice que Cristo Jesús ascendió tras su victoria en la cruz del Calvario por encima de todos los cielos para llenarlo todo, porque desde el templo, desde el cuerpo de Cristo, desde que es el templo en el cual Dios habita, en el cual Dios mora, el Espíritu de Dios se extiende por todo el universo y también llena a los hombres que aman la obra del Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús, del postrer Adán.
del primogénito entre muchos hermanos, del pariente redentor, del varón perfecto. Amén. Entonces, a todos los que aman la obra de Cristo, reciben del Espíritu que Cristo tiene, para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, del único Dios verdadero. Por eso dice Romanos capítulo número 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Miren este texto tan hermoso. Está diciendo, ustedes no viven según la carne, pero ¿cómo es que no viven según la carne? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser de Cristo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu de Cristo. Pero miren ustedes, ¿el Espíritu de Cristo es alguien diferente al Espíritu de Dios? No, porque aquí en Romanos 8:9 se habla indistintamente del Espíritu de Dios, como lo vemos acá, y también del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Dios es la misma naturaleza de Dios, y como Dios se manifestó en carne, entonces el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios. No hay ninguna distinción en esto. Segunda de Corintios 3:17 es todavía más claro. Dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Es Jesús. Cuando Pablo habla acerca del Señor, está hablando de Jesús. Primera de Corintios 12:3 dice que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿De cuántos señores habla la Biblia? De uno. Pero hay gente que no está hablando de tres señores. Yo no quisiera creer en ninguna doctrina que hable de tres señores, porque eso contradice la Escritura de una manera clara y directa. Cualquiera que hable de tres señores odia la palabra de Dios y se tiene que arrepentir y tiene que venir al arrepentimiento verdadero. Entonces, para Pablo es un solo Señor y ese Señor es Jesucristo. Pero dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque cuando alguien recibe el Espíritu de Cristo, recibe el Espíritu del Señor, recibe el Espíritu de Dios, tiene libertad y rompe con el poder del pecado. Gloria al nombre del Señor Jesús, porque se vuelve un templo de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro también hablando acerca de Cristo Jesús y habla de Cristo como el Espíritu de Cristo. Fíjense ustedes, el Espíritu que es uno solo, el Espíritu Santo de Dios, también es llamado el Espíritu de Cristo. Dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el Espíritu que llena a Cristo? Es el Espíritu Santo, el único Espíritu de Dios, pero se le llama el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? El Espíritu Santo enviado del cielo, que viene ¿de dónde? Viene desde el templo, desde el cuerpo de Cristo, que es el templo, y que se irradia para llenar los corazones de los que creen en Jesús. Por eso se habla del Espíritu Santo enviado del cielo, porque ¿a dónde está Cristo ahora mismo? Está en el cielo, y desde allá viene el Espíritu Santo sobre los que aman al Señor Jesús. Hay un texto que ha causado problemas a los pluralistas, porque no se dan cuenta del lenguaje alegórico que Dios utilizó, que Jesús utilizó. Y lo vamos a analizar. Está también en Juan capítulo número 14, donde Jesús ya había dicho en Juan 14 que Él era el Padre,
que Él era el mismo Espíritu, que no los dejaría huérfanos porque vendría a ellos. Pero más adelantico, en el versículo 21, dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez Jesús, miren ustedes acá, está mostrando que Él es el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque dice, yo le amaré y me manifestaré a Él. Pero está hablando ¿de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo que va a venir. Y cuando está diciendo que el Espíritu Santo va a venir, vuelve y recalca, dice, yo le amaré y me manifestaré a Él. Mostrando nuevamente que Él es el Espíritu Santo. Pero fíjense ustedes en esto. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay gente que dice, se dio cuenta, hay dos, porque dice vendremos y haremos morada. El Padre y el Hijo son dos, pero no es así, porque Jesús está hablando aquí ¿de quién? De un espíritu que va a venir. ¿Quién es el que va a venir? Un espíritu. Un espíritu va a venir. No van a venir dos espíritus, no van a venir tres espíritus, porque ¿cuántos espíritus es que hay? Uno solo, como lo dijimos al principio. Ahora, cuando Jesucristo dice vendremos a él y haremos morada con él, está diciendo que cuando la gente recibe al único Espíritu de Dios, al único Espíritu Santo, al único Espíritu de Cristo, al único Espíritu del Padre, porque solamente hay un espíritu llamado de todas esas formas en la Biblia, nosotros vamos a recibir la virtud de Dios como nuestro Padre, pero también la virtud de Dios como nuestro hermano primogénito, como nuestro hermano mayor, como el intercesor, la virtud de Dios como el Hijo. O sea que cuando nosotros recibimos el único Espíritu de Dios, recibimos la virtud de Dios como nuestro Padre, pero también la virtud de Dios como nuestro hermano mayor, que es el Hijo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no está hablando de la venida de dos sujetos, sino de la venida de un espíritu, pero en esa venida de ese único espíritu recibimos a Dios como Padre, pero también como nuestro hermano mayor, nuestro hermano primogénito. Fíjense ustedes si lo vamos a revisar acá. Romanos 8:15, que ya lo leímos, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahí se está hablando del espíritu del Padre, ¿sí? Porque estamos recibiendo el espíritu que nos adopta, por el cual podemos clamar Padre mío. O sea, el espíritu vino a nosotros, nos adoptó como hijos, y en ese momento nosotros podemos decir, eres mi Padre. Dios, eres mi Padre, ¿cierto? Cuando viene el único espíritu, porque se está hablando de un espíritu, no de dos, sino de uno. Ahora, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, la virtud de Dios como hijo también viene a nosotros, y por eso nosotros nos volvemos hijos y podemos decir como él, Abba Padre. O sea que aquí nos está mostrando que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, recibimos un conocimiento doble de Dios. Recibimos a Dios en su virtud como Padre, pero también recibimos a Dios en su virtud como Hijo. Como Padre nos adopta el Espíritu Santo, pero en su virtud de hijo, de hermano primogénito, de hermano mayor, entonces actúa para que nosotros hagamos como aprendimos de Cristo, y entonces llamemos a Dios Abba Padre. Lo llamemos Padre mío. Entonces recibimos la virtud de Dios como Padre y como Hijo al recibir el único Espíritu Santo de Dios. El texto no está hablando de la venida de dos sujetos, de dos individuos, de dos personas. No está hablando de eso, porque está hablando de la venida de un espíritu que actúa en nosotros. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, entonces recibimos a Dios como nuestro Padre, pero también la virtud de Dios como nuestro hermano primogénito, porque no se nos debe olvidar que el Espíritu Santo de Dios se irradia desde el templo, desde el cuerpo de Cristo, que es el templo en el cual mora toda la plenitud de la deidad.
Mire también este otro texto de Juan 16:13, que también está en esa misma porción donde Jesús estaba hablando en alegorías en la noche en que fue apresado, y él dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y hay gente que dice, pues aquí se está diciendo que un espíritu habla lo que oye, no puede ser Dios mismo, porque ¿cómo es eso? Pero fíjense ustedes en algo. ¿Será que el Espíritu de Dios, que lo sabe todo, tiene que oír de alguien más algo que él no sepa? Si el Espíritu lo sabe todo. Porque eso es lo que nos dice 1 Corintios 12, del 10 al 11, que el Espíritu lo sabe todo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios conoce todas las cosas. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios tenga que oír algo que no sabe? Si el Espíritu de Dios oye algo que no sabe, eso entonces estaría en contradicción con 1 Corintios 12, 2 del 10 al 11, donde dice que el Espíritu lo sabe todo. Incluso Isaías 40 del 13 dice que nadie le enseñó al Espíritu de Dios, ni nadie le aconsejó enseñándole, porque el Espíritu de Dios lo sabe todo. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta escritura de Juan 16:13, donde dice que el Espíritu hablará lo que oiga porque no lo sabe? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se pueden reconciliar estas porciones de la escritura que no están en contradicción? Fíjense en esto. Lo que quiere decir la Biblia es que el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, lo sabe todo. Porque el Espíritu de Dios es Dios mismo, es la naturaleza de Dios. Así como el Espíritu de nosotros, que somos nosotros mismos, sabe todo lo que hay en nosotros. ¿Cierto? Pero cuando se está hablando de que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, recordemos al Señor Jesucristo. Recordemos al Señor Jesucristo, que en Juan 8:40 dijo que él no hablaba por su propia cuenta, sino que él hablaba todo lo que ¿qué? Todo lo que oía del Padre. Eso era lo que él hablaba. O sea, él en su condición de hombre tenía que hablar lo que oía del Padre. Ahora recordemos, cuando Jesús resucitó, ¿sí? Resucitó con su cuerpo glorificado, y dice Colosenses 2:9, volvemos a repetir, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? Toda la plenitud de la deidad habita en él. Ahora, cuando viene Jesús, o cuando viene el Espíritu, perdón, cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces viene la virtud de Dios como Padre, y también viene la virtud de Dios como Hijo. Y como Hijo, entonces dice que él hablará lo que oyere, porque no se nos puede olvidar que el Espíritu de nosotros cumple un doble propósito. Cumple el propósito de actuar como nuestro Padre, pero también cumple el propósito de actuar como nuestro pariente redentor, como nuestro intercesor. Porque fíjense ustedes, 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, pero ese mediador es Jesucristo, hombre. ¿Cierto? El mediador entre Dios y los hombres no es una persona divina y distinta, sino Jesucristo, hombre. Ahora bien, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero se está hablando de que el Espíritu intercede, que el Espíritu media. Pero ¿qué nos ha dicho 1 Timoteo 2:5? Que el único mediador es ¿quién? Es Jesucristo, hombre. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo, hombre, es el único mediador, pero también aparece otro mediador que es el Espíritu? Pues no es porque hayan dos mediadores o dos intercesores, porque ya dice 1 Timoteo 2:5, un solo mediador, no dos mediadores, sino uno solo. Entonces, ¿cómo se entiende esta verdad? Pues que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, también recibimos el Espíritu del Hijo, la virtud de Dios como Hijo, que viene y nos ayuda como nuestro hermano mayor, que nosotros no sabemos cómo pedir. Y entonces Jesucristo dice, pues yo soy el hermano mayor de ustedes, les voy a enseñar a pedir, vengan, pidan así.
Pidan de esta forma. Fíjense que ustedes no saben cómo tienen que pedir, pero yo les voy a ayudar, porque yo en mi condición de hermano mayor, de hermano primogénito, del primogénito entre muchos hermanos, del postrer Adán, les voy a enseñar para que sigan mis pasos, para que sigan mis pisadas. Y por eso ustedes claman por el espíritu mismo que tienen dentro de ustedes, que así como es el espíritu del Padre, también es el espíritu del Hijo, y por esa razón ustedes pueden empezar a clamar con gemidos indecibles, porque no son ustedes mismos, sino Jesús en ustedes, el que les está enseñando lo que tienen que pedir, como tienen que pedir. Y fíjense también lo que dice Hebreos 7, 24 al 25. Dice, hablando acerca de Jesús, dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué Jesús puede interceder o puede mediar por nosotros? ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, que ascendió a los cielos, pero que también se extiende en su espíritu hacia nosotros. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque nosotros no nos hubiéramos podido acercar a Dios si Dios no hubiera proporcionado un cordero, un tabernáculo, un templo en el cual Dios mismo iba a morar. No podríamos nosotros acercarnos a Dios, pero en ese tabernáculo, en ese templo, en ese cuerpo glorificado que ahora Jesucristo tiene, Él puede interceder como nuestro hermano mayor, como nuestro hermano primogénito, para que nosotros también seamos hijos de Dios y nos podamos acercar a Dios por medio de la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso dice, viviendo para siempre para interceder por ellos. Entonces, eso cuando se dice que el Espíritu intercede y que Jesús intercede, no es que hayan dos intercesores, es que desde el cuerpo mismo de Jesús se irradia el Espíritu para todos nosotros, y por eso nosotros también recibimos el Espíritu del Hijo, que es Dios mismo actuando como nuestro hermano mayor, como nuestro hermano primogénito, que nos da ejemplo para que nosotros sepamos pedir al Padre. No que hayan dos espíritus, no que hayan tres espíritus, sino que es el único Espíritu de Dios que viene a nosotros con la virtud de Padre, pero también con la virtud de Hijo. Amén. Por eso el Espíritu nos ayuda a nosotros y nos dice cómo pedir, cómo clamar al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús, para que nos acerquemos a Dios por medio de Jesucristo, porque nosotros no podíamos acercarnos por causa de nuestros pecados, que Cristo Jesús ha quitado de en medio por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y por el Espíritu que nos ha sido dado. Colosenses 1, 26 al 27 dice así, fíjense ustedes, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, el misterio de Dios, ¿se acuerdan? El plan de Dios, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, o sea que Cristo es el Espíritu Santo. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, recibes a Cristo en su corazón. Por eso es tan necesario, tan importante recibir el Espíritu Santo de Dios para ser pueblo de Dios, para ser iglesia de Dios, para ser contado entre los santos, porque el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades es que Cristo prometió venir a habitar en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No se puede concebir una iglesia que no sea llena del Espíritu Santo de Dios, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El que tiene a Cristo dentro de su corazón tiene la esperanza de ser glorificado. La esperanza de gloria, tiene la esperanza de ser glorificado como Cristo lo está, como el postrer Adán, como el varón de la diestra de Dios. Lo invito para que vea ese capítulo, el varón de la diestra de Dios, que también se dio aquí en este curso de unicidad de Dios. Que Jesús es el Espíritu Santo está clarísimo en la Biblia. No hay duda de que Jesús es el Espíritu Santo porque Él es Dios mismo manifestado en carne. Vamos a leer unos versículos con los cuales terminamos que demuestran claramente que Jesús es el Espíritu Santo. Aunque ya los otros textos que hemos mencionado también lo demuestran. Pero fíjense ustedes estos textos cómo lo dicen de claro.
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, versículos del 6 al 7, nueva versión internacional, dice así: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿De quién está hablando aquí? De Pablo y de Silas. El Espíritu Santo les prohibió que predicaran la palabra en Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿El Espíritu de quién? De Jesús. Es que da lo mismo decir el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jesús, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo, porque es un solo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, y Dios manifestado en carne también puede llamarse el Espíritu de Él, porque Dios se manifestó en carne. Por eso Cristo Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso se puede hablar del Espíritu de Cristo, porque Cristo mismo es Dios manifestado en carne. Gloria al nombre de Jesús. Vea Filipenses 1:19, el apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel, desde la prisión, y dice: porque sé que por vuestra vocación y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El Espíritu de Jesucristo. Marcos 13:11. Vea cómo sabemos que Jesús es el Espíritu Santo. Preste buena atención. Ya estamos terminando. Dice el Señor: pero cuando os trajeren para entregaros, porque el Señor está diciendo que va a haber persecución contra la iglesia. Entonces dice: cuando los trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Aquí dice que ¿quién es el que va a hablar por nosotros? El Espíritu Santo. No somos nosotros los que vamos a hablar, sino el Espíritu Santo. Pero fíjense ustedes en un texto paralelo lo que encontramos en Lucas 21 de 12 al 15, que habla de lo mismo. Fíjense qué dice. Dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Dice: porque yo, y está hablando el Señor Jesús, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, en Mateo 13:11 está hablando de que no piensen qué van a decir, porque el que va a hablar es el Espíritu Santo. Pero en Lucas 2:12 al 15 dice que el que nos dará la palabra es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el Espíritu Santo. Y para terminar, terminamos con este texto con esta reflexión final. El libro del Apocalipsis es la revelación de ¿quién? La revelación de Jesucristo. ¿De quién se está hablando en el libro de Apocalipsis? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Dice así, ¿cierto? Apocalipsis significa revelación, pero es la revelación de Jesucristo. Jesús es el que se dirige a cada una de las 7 iglesias de Asia. Se dirige a las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo y de Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Ahí vemos nosotros que dice yo, o sea, el que está hablando a esas iglesias es Jesús. Está claramente comprobado que es Jesús. Sin embargo, cuando se está terminando el mensaje, se afirma: el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿quién era el que estaba hablando? Jesús. Pero se cierra diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Señor Jesús es el Espíritu. Entonces, para concluir, para recapitular, solo hay un Espíritu de Dios. Dios es llamado el Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y es Santo. El Padre, que es el único Dios, es también llamado el Espíritu Santo, como también puede ser llamado el Eterno, el Omnipresente y el Omnipotente, y eso no hace que hayan más personas divinas o que el Espíritu Santo sea un acompañante de Dios. Y Dios prometió en su plan maravilloso y perfecto, en el misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades, que Cristo en nosotros iba a ser la esperanza de gloria.
Cristo en nosotros es el Espíritu Santo de Dios que se irradia desde el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo ahora a todos los hombres, porque Cristo es el templo en el cual habita la plenitud de la deidad. Y cuando alguien desea recibir el Espíritu Santo de Dios, desde el cuerpo de Cristo, que es el templo, se irradia la misma presencia de Dios y la gente llena del Espíritu Santo para ser iglesia, pueblo y templo de Dios, primicias de Dios, pueblo de Dios en el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. No nos dice que el Espíritu Santo es un acompañante de Dios, no nos dice que es una tercera persona, no nos dice que es una energía o que es un poder, nos dice que es Dios mismo que quiere venir a habitar en nosotros a causa de la obra victoriosa de Cristo Jesús en el Calvario. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hasta aquí entonces esta exposición. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, el Espíritu Santo, según la Biblia, es Dios mismo, quien ha hecho la obra desde el principio hasta el fin, y es la obra regeneradora del ser humano. Por eso es que Él habita ahora en nuestras vidas. Bíblicamente lo hemos visto, no vino a demostrar que hay 2 o 3, ni 4, ni 5, sino vino a cumplir el plan ya trazado desde antes de la fundación del mundo. O sea que en esta noche, gracias a Dios por este capítulo, y ahí lo encontramos. Desde el día de Pentecostés se ha revolucionado ese Espíritu de Dios en nuestra vida, y nosotros como sus hijos lo experimentamos, Dios mismo actuando en nuestra vida. Uno como pastor lo experimenta cada día cuando llega una dificultad, a veces no sabemos cómo hacer, pero Él nos ilumina, nos da la palabra, y a veces nos felicitan a nosotros, pero no somos nosotros, es Dios obrando de esa manera. Entonces, eso es lo que es el Espíritu de Dios, según la Biblia, cumplido en nuestras vidas. Démosle gracias al Señor. Hermano Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo 11. Que el Señor lo bendiga, hermano. Que el Señor lo guarde. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted. Gracias a usted por haberme invitado, por haberme motivado a la realización de este programa en estos capítulos que han sido de grande bendición, y espero que sigamos aprendiendo. Falta un último capítulo que va a ser muy interesante, no se lo vayan a perder. Un capítulo que con la ayuda de Dios va a traer también mucha bendición para poder cerrar este curso de la unicidad de Dios. Al final les vamos a estar diciendo cómo ustedes pueden compartir este curso, compartan este curso con otras personas, hagan el curso completo para que ustedes tengan un buen entendimiento de la unicidad de Dios, porque seguro cualquiera que haga este curso completo de la unicidad de Dios va a quedar bien formado, bien capacitado y bien con un entendimiento bien bueno sobre esta preciosa doctrina que es columna vertebral de las Sagradas Escrituras, como muy bien lo ha dicho el pastor Richard Landeros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, llegamos al final en esta noche del capítulo 11, el Espíritu de Dios, según la Biblia, como se lo quiera mirar, es Dios obrando desde el principio hasta el fin. Esa es la obra de Dios, y gracias al Señor. Vamos a orar y démosle gracias al Señor por este hermoso capítulo. Y estimado amigo y hermano, siga estudiando, síganos reproduciendo, que este es un beneficio para todos nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, maravilloso Dios. Gracias por permitirnos, Señor, ya llegar casi al final, Señor, de esto que ha colocado en nuestros corazones, Señor. Señor, la unicidad